replicarlo del otro Bueno, día. pues no te preocupes, Así Alejandro. que Lo nada, primero, darte la bienvenida, también que hayas aceptado, bueno, no el reto, sino también compartir tu ofrecimiento también para compartir en lo que hacéis. ujú, Él es Alejandro. Es psicólogo, que es lo primero que me dijo, aparte de ser el director de CETELEN, de Mentelen, él es ujú, psicólogo y así te presentas, ¿no? Entiendo eso que es. eso es bastante importante. Y él viene a hablar de los ecosistemas saludablemente emocionales, cómo formar a managers y coordinadores para conseguir una comunicación emocional abierta con sus equipos. Pues Eso es. bienvenido, Alejandro Pereira, cuando quieras puedes comenzar. Adelante. Vale, perfecto. Pues nada, a partir de ahí, si vamos a la primera pantalla, vale. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias tanto al Instituto de Bienestar como a Prevencionar y a ti, Agustín, por invitarme y por dejarme este espacio para poder aportar algo de luz y de información. He visto bueno, he estado viendo tanto en las jornadas anteriores como en el día de hoy, el nivel es muy alto. Creo que hay mucho contenido y se puede sacar muchísima información acerca del bienestar y de la salud mental en el entorno laboral y sobre todo de cómo podemos llevar esto a la práctica y nuestra idea a la hora de hacer esta intervención en el día de hoy es que podamos llevarnos algo práctico de cómo nosotros en Mentelem, una de las partes que hacemos, que es formar a managers y coordinadores en gestión emocional y en comunicación emocional, pues trasladarlo a cómo lo hacemos nosotros y dar algunas pinceladas a nivel prácticas para que cada uno pues, posteriormente se lo pueda llevar a su actividad. Pasamos, vale. He hecho un pequeño índice. En primer lugar, la importancia de la salud emocional en el trabajo. Hablaremos de estrategias y técnicas para managers y coordinadores. Hablaremos de los beneficios de una comunicación emocional abierta. Veremos un ejemplo práctico y algún estudio de caso y unas conclusiones y preguntas en el caso de que haya alguna duda finalmente. Vale, en primer lugar hay algo que siempre explico y siempre que hablamos bueno, en Mentelem y nos reunimos con las empresas, es importante tener en cuenta que a día de hoy los costes directos e indirectos que están habiendo en las empresas, que seguramente ya lo habréis visto en algún momento por los problemas de salud mental de sus empleados, a día de hoy ya asciende al 5,5% del PIB en España, ¿vale? Unos 80.000 millones de euros actualmente. Teniendo en cuenta que el gasto en salud pública en las diferentes áreas de la sanidad pública, estamos hablando de unos 92.000 millones. Fijaros que ya nos estamos acercando a cifras que los costes directos e indirectos para las empresas ya está siendo muy elevado, lo que implica que son necesarias medidas tanto de intervención en el caso de que hagan falta como a nivel de prevención, que son las que realmente van a tener un impacto en los siguientes años y sobre todo para que tengan un resultado visible y podamos reducir esta curva, ¿no? Que ahora veremos en la siguiente diapositiva. Aquí vemos el número de bajas laborales, que seguramente que en las presentaciones ha podido salir en algún momento. Hablamos de que desde 2016 a 2023 ha aumentado en un 81,5%. Es decir, son muchas las casuísticas y son diferentes el origen de por qué esto es así, pero la realidad es que la salud mental en nuestro país se está viendo en un reflejo muy grande con las bajas de salud mental que observamos. Esto obviamente tiene un impacto muy grande en el sufrimiento de las personas que lo sufren porque no hay nadie que quiera estar de baja por salud mental y esto es muy importante tenerlo en cuenta. No hay nadie que quiera estar de baja por salud mental, pero algo hay que hacer para poder reducir este incremento, ¿no? Que pronto saldrán las cifras del primer trimestre de este año y por lo que parece van a ser mayores que las del primer trimestre del año anterior, lo que implica que es posible que este año todavía siga aumentando. Vale, a partir de ahí hay algo muy importante y hay diferentes, bueno, consultoras sobre todo que están enfocándose en la medición del impacto de los programas de bienestar dentro de las empresas y es muy importante porque al final cuando, en este caso con Mentelem, ¿no? Que tenemos que trabajar con empresas y las empresas tienen que contratar nuestro servicio, ya sabemos el idioma, ¿no? Que ellos tienen, al final ellos quieren ver que realmente esto tiene un retorno, ¿no? Es decir, que aquello que invierten
pueda tener un retorno positivo en su cuenta de resultados, ¿no? Y la realidad es que esto también lo miden desde este punto. Por tanto, a partir de ahí es muy importante entender que se ha investigado, se ha visto, se ha evaluado y se ha podido visualizar en los diferentes estudios que por cada dólar invertido se está viendo un retorno desde el $1.50 hasta los $4, ¿no? En términos de reducción de los costes asociados a la salud mental y a la mejora de la productividad. Por tanto, ahí tenemos un margen muy grande. Es verdad que desde $1.50 hasta $4 es mucho, pero la realidad es que se está viendo que en esos márgenes nos movemos, pero lo más importante es que al final el retorno es positivo. Vale, a partir de ahí, por dar una pequeña pincelada de lo que hacemos en Mentelem, y podéis entrar, ver a la web y si luego tenéis cualquier duda podéis contar con nosotros, es una plataforma de evaluación, prevención e intervención en salud mental para empresas tecnológicas, cuyo objetivo es mejorar el bienestar del empleado, ¿vale? Por tanto, nosotros trabajamos sobre todo desde la parte preventiva, pero teniendo un enfoque muy claro en la parte de la evaluación y la predicción. Nos basamos en datos para poder medir realmente cuál es la salud mental de la empresa cuando nosotros llegamos, ¿no? Este sería como el punto A y siempre marcamos el punto B, que es hacia dónde queremos llegar dentro de esta estratificación en niveles de riesgo que nosotros hacemos, poder llegar a que cuando nosotros nos vayamos de la empresa, ¿no? O de alguna forma acabemos de trabajar con ellos, podamos irnos tranquilos de que los grupos de riesgo se han podido reducir para que todos los empleados estén en un grupo de riesgo bajo. Este sería un screenshot, un mock-up de la plataforma donde podéis ver qué es lo que hacemos. Pues tenemos contenido preventivo a nivel de contenido audiovisual, se pueden realizar evaluaciones, puedes tener citas con los psicólogos del equipo dentro de la plataforma, pueden visualizar informes tanto la empresa como cada uno de los empleados, viendo sus resultados, su estado y su progreso. Y también puedes tener un chat 24/7 con psicólogos del equipo para cualquier urgencia que pueda ser necesaria atender. Vale, a partir de ahí. He tratado de buscar una definición, ¿no? Centrándonos en la ponencia de hoy, en relación a la comunicación emocional abierta, ¿no? ¿En qué consiste, qué es esto de la comunicación emocional abierta? La teoría nos dice que se refiere a la práctica de expresar y compartir emociones de manera honesta, clara y sin temor al juicio o la represalia. Este punto es muy importante. Este tipo de comunicación se basa en varios principios clave, como son la autenticidad, la claridad, la empatía, el respeto, la asertividad y la confianza. ¿Vale? Vamos a quedarnos sobre todo en la parte de sin temor al juicio o la represalia. Si nosotros, como managers, y ya nos metemos aquí de lleno, si como managers estamos tratando de que nuestro equipo comunique con nosotros y cuando hay algo que nos comunican que no nos gusta, que no nos hace sentir bien, que nos han hecho una crítica, nosotros actuamos desde la represalia o desde el refuerzo negativo, lo que va a acabar pasando es que olvidémonos de que exista esta comunicación emocional abierta. La comunicación emocional con nuestros equipos es frágil y cada oportunidad que tenemos de trabajar esa comunicación, ¿no? De cada vez que se da un desafío, ¿no? Con cada uno de los empleados de nuestro equipo, es un momento en el que puede convertirse en más abierto o se puede cerrar del todo. Por eso siempre hablamos de fragilidad dentro de la comunicación emocional, dentro de los equipos, en la comunicación vertical sobre todo. Vale, a partir de ahí he planteado 4 formatos de evaluación, ¿vale? Es decir, la evaluación de la comunicación dentro de las empresas es algo que todavía requiere de mucha investigación para que realmente podamos tener herramientas eficaces, sobre todo porque la idiosincrasia de cada empresa hace que la comunicación dentro, por la forma de organizarse, la estructura y el organigrama, es decir, hay cuestionarios que pueden evaluar mejor y hay otros cuestionarios que pueden evaluar peor dependiendo la jerarquía, dependiendo la organización y dependiendo, pues esto, la idiosincrasia de la empresa. Aún así, hay varias formas de evaluar. La primera de ellas es el CSQ, que quizá conocéis, es el más común. Este cuestionario evalúa la satisfacción de los empleados con diversos aspectos de la comunicación, sobre todo en la organización, incluyendo la comunicación ascendente, descendente y horizontal.
¿vale? Hace preguntas muy claras sobre la claridad de la comunicación, la cantidad de información recibida, la receptividad de los supervisores y la efectividad de los canales de comunicación internos. Por tanto, como herramienta de evaluación para que lo podamos implementar en cualquier empresa en relación al tamaño, es una buena herramienta porque nos permite obtener una información que es muy difícil de conseguir si no la medimos, ¿vale? Si nos vamos por el segundo punto de evaluación, hablaríamos del OKAI. El OKAI es un buen cuestionario, pero está más centrado en la cultura organizacional, ¿vale? Es verdad que mide 6 dimensiones, una de ellas sí que trata la comunicación, pero si queremos medir algo más allá de la comunicación, el OKAI es un buen cuestionario, pero hay que tener en cuenta que no es un cuestionario solamente enfocado en comunicación. Por último, bueno, si habláramos de encuestas de comunicación interna, son encuestas creadas por las propias empresas para evaluar su comunicación interna de una forma, vamos a llamar, desde cero, ¿no? Es decir, que las crean directamente desde las empresas. Hay algunas plantillas y podéis encontrar algunas plantillas, pero es mucho más moldeable o mucho más manejable por las empresas para medir directamente y tienen su funcionamiento también y tienen su éxito, pero es verdad que la fiabilidad interjueces no existe, ¿no? Porque no podemos medirla y por tanto al final son resultados muy subjetivos que puede obtener la empresa, pero que no pueden ser comparables con otras empresas. Por último, las auditorías de comunicación son auditorías que se hacen en empresas mucho más grandes, sobre todo porque requieren un proceso más elaborado y más extenso, ¿vale? Al final se convierte en un conjunto de herramientas que van pues, desde las encuestas, entrevistas, grupos focales. Al final se obtienen datos muy específicos, pero que requiere de muchos recursos. Y al final, las empresas que tienen muchos recursos, pues ya sabemos cuáles son y sí que pueden poner en marcha este tipo de auditorías. Por tanto, no es algo que tiene que estar en nuestro enfoque si trabajamos con empresas más pequeñas o nuestra empresa es una mediana empresa o una gran empresa hasta los 100, 150, 200 empleados, sería complicado poder hacer una auditoría de este tipo. ¿Pasamos? Vale. Por tanto, si preguntamos cómo podemos conseguir generar esta comunicación, ¿no? Entre managers, una vez que lo hemos evaluado, hemos visto y hemos visto que puede ser necesario, ¿cómo lo podemos conseguir? Pues aquí tenemos una imagen que lo va a representar muy bien. ¿Vale? Esta imagen, a ver si la pasamos. Ok, vale. Esta imagen es una imagen que representa muy bien el enfoque que tenemos nosotros cuando trabajamos la comunicación dentro de los equipos, sobre todo desde la parte de los managers, coordinadores. ¿Por qué? Porque al final identificamos que alguien de nuestro equipo venga a hablar con nosotros va a tener mucho más que ver con qué ha hecho el manager previamente, ¿no? En cada uno de los contactos, el tiempo que llevan trabajando, la confianza y comunicaciones previas, que realmente porque nosotros le preguntemos cómo está, qué le pasa o si se encuentra bien. Es decir, la pregunta directa, si previamente no hemos trabajado en esto, no vamos a conseguir un efecto o un resultado positivo. Por tanto, esto lo identificamos nosotros como que el manager tiene que poder lanzarle la alfombra roja a su equipo para que su equipo pueda venir hacia él. Porque por mucho que él la recorra, es posible que la persona de su equipo, su subordinado en este caso, no cumpla con aquello que realmente estamos esperando que haga y diga, ¿no? Por eso nos imaginamos ese camino de piedras. Esas piedras son las que tenemos que poder eliminar en esa comunicación y para eso necesitamos que exista una comunicación emocional abierta entre los equipos. ¿Vale? Por tanto, ¿cómo podemos desplegar esta alfombra roja, ¿no? En nuestros equipos y en nuestras empresas? Vale, vamos a poner un ejemplo aquí, ¿vale? He intentado coger una empresa y la he reducido al máximo posible para que lo pudiéramos ver de forma muy clara, ¿vale? Si queremos trabajar con una empresa y queremos trabajar esta comunicación, tenemos que tratar de, si podemos y tenemos recursos, trabajar de forma individual con cada uno de ellos.
porque siempre que lo hagamos de forma individual va a ser más fácil medirlo, va a ser más fácil que la persona se sincere, ¿no?, en relación a qué siente en esta comunicación, ¿vale? Sobre todo de las personas que están liderando equipos en este momento. En el caso de que tengamos empresas más grandes y necesitamos hacer algún grupo para trabajar esta comunicación, lo más importante de todo es que no metamos en el mismo grupo a personas que están en la misma, es decir, que tengan una comunicación vertical entre ellos, ¿vale? En este caso, por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo del Creative Coordinator que vemos en la parte baja y el VP of Marketing y Comunicación. Estas dos personas nunca las meteríamos dentro del mismo grupo, ¿vale? En todo caso, juntaríamos a dos grupos, como podría ser el CTO con el coordinador, y luego podríamos tener al CEO por otra parte, y las personas que estén de forma horizontal siempre las podríamos juntar porque no tendríamos que trabajar directamente en esa parte de la comunicación vertical con ellos. Es muy importante poder segmentarlos o poder dividirlos para que nunca trabajen de esta forma. ¿Vale? Continuamos. Vale, por tanto, a partir de ahí, hay dos áreas de trabajo principalmente que tenemos que trabajar con los coordinadores. Por un lado, lo que llamamos psicoeducación emocional, ¿vale? Aquí ponemos una pequeña cita, ¿no? Y decimos, si quiero mejorar la comunicación emocional con mi equipo, primero tengo que mejorar mi inteligencia emocional, saber qué es una emoción, cómo funciona y conocer los indicadores que las personas muestran cuando emocionalmente no están bien, ¿vale? Es decir, los managers y las personas que tienen un equipo a su cargo son gestores de personas y como tal tienen que entender muy bien cómo funcionan las personas y en este caso a nivel emocional tienen que tener más conocimientos porque les va a permitir poder gestionar mejor a sus equipos. ¿Vale? Por otro lado, hablaríamos de las habilidades sociales y de comunicación. En este caso, lo que decimos es que todos sabemos hablar, pero no todos sabemos comunicar, ¿vale? Si quieres gestionar equipos, tienes que priorizar la comunicación y ubicarla y darle la importancia del lugar al que le corresponde, ¿vale? Estas serían las dos áreas y vamos a tratar de adentrarnos en cada una de ellas ahora, dando algunas técnicas al respecto. Vale, ¿pasamos? Ahí, vale, perfecto. Si hablamos de psicoeducación emocional, esta secuencia la habréis podido ver en muchas ocasiones. A nivel clínico la vemos mucho porque se basa en el análisis funcional de la conducta humana y es algo que vemos muy a menudo, pero es muy importante poder explicarlo y que lo entiendan bien las personas que tienen a otras personas a cargo, ¿no? Sobre todo porque normalmente lo que ocurre es que nosotros, es decir, si yo fuera en este caso un manager, lo que podría ver siempre es la respuesta emocional o la respuesta conductual de mi empleado, ¿no? Es decir, poder ver lo que está más desanimado, que incluso está triste, que está quemado, que no tiene ganas de trabajar. Eso es lo que yo veo, ¿no? A nivel conductual, pues que no termina las tareas porque le cuesta concentrarse, que está muy agobiado, que no llega a los deadlines que tenemos marcados. Eso sería, si nos imagináramos un iceberg, la parte de arriba. ¿Vale? Pero si nos quedamos con eso, estamos perdiendo una información vital que va a hacer que este empleado esté, vamos a decir, más involucrado y con una percepción de cuidado mayor sobre él. Si somos capaces de formar a los managers en que sean capaces de tirar hacia detrás, ¿no? O ir hacia abajo del iceberg y puedan ser conscientes de que para que esa persona esté así, ha habido un estímulo previamente, es decir, ha habido algo que ha provocado esto, ya puede ser externo o ya puede ser interno, pero sobre todo ha habido una interpretación de este estímulo. Y aquí vamos a centrarnos en la parte cognitiva, sobre todo en aquellas distorsiones, ¿no? Aquellos errores de pensamiento y aquellos errores cognitivos que en muchas ocasiones las personas de nuestro equipo sienten y tienen, tanto en su vida personal como en el ámbito laboral, que están afectando directamente en el desempeño como teniendo el desempeño en sus funciones, sobre todo en la parte más conductual. Por tanto, es muy importante que esta psicoeducación emocional, sobre todo dentro de este tipo de secuencias, los managers y los coordinadores tengan en cuenta que no se pueden quedar solamente con lo que ven, que detrás de lo que ven hay una información gigante que tienen que poder abordar para que de esta forma puedan conseguir llegar a la raíz del problema y poder solventarlo.
Material complementario que quería dejaros en el día de hoy para poder trabajar esta psicoeducación emocional. El primer punto que veis ahí a la izquierda tiene que ver con la parte de las distorsiones, ¿vale? Es importante que podamos buscar información. Si no tenéis, podéis pedírnosla y os la hacemos llegar, porque las distorsiones cognitivas están detrás de la mayoría de los trastornos emocionales que tenemos las personas. Y en el ámbito laboral ocurre de la misma forma. Por tanto, formar a estos managers en este tipo de conocimientos es muy importante porque les va a poder ayudar. Por otro lado, es muy importante también entender, o como material complementario os dejaba aquí para que pudierais buscar, trabajar la ventana de tolerancia. La ventana de tolerancia también es un concepto que utilizamos mucho en sesión para entender que las personas tenemos una capacidad limitada de poder tolerar, ¿no? Es decir, de poder tolerar y de poder regular aquello que nos ocurre de una forma correcta. Si nuestros empleados y nuestro equipo trabaja por encima o por debajo de esa ventana de tolerancia durante mucho tiempo, lo que va a pasar es que van a atravesar niveles de intensidad emocional muy elevados, sobre todo cuando están en la parte de hiperactivación, que es donde nos encontramos a personas con un estrés continuo, con unos niveles de ansiedad muy elevados, o incluso cuando ya tocamos emociones como la ira y la agresividad. Esto ocurre cuando estamos por encima de aquello que podemos tolerar. Por último, hablamos también, y quizá lo habéis visto en muchas ocasiones, tiene que ver con el universo emocional y tiene que ver sobre todo con ser capaces de poder entender mejor qué son las emociones, cómo funcionan, por qué unas tienen mayor densidad que otras, qué hay que hacer para transitar por cada una de ellas, ¿no? Estos conocimientos también es importante que los puedan tener aquellas personas que gestionan a otras personas. ¿Vale? Si nos vamos a la parte de psicoeducación en la comunicación y en las habilidades sociales, aquí hablamos sobre todo de situaciones conflictivas, situaciones que se dan comúnmente dentro de las organizaciones, pero que en muchas ocasiones no hacemos de la forma correcta, lo que acaba teniendo un impacto muy negativo tanto en los equipos de trabajo como en las organizaciones. Ahora veremos con más detalle la de hacer una crítica y la de recibirla, pero hay otras como el hecho de hacer peticiones. Es súper importante poder hacerlo de forma correcta para que no haya un grado de directividad muy alto, que existan refuerzos positivos, que exista una escucha activa, sobre todo si gestionamos personas, que haya un interés genuino por las personas con las que trabajamos, es decir, preguntarles, preocuparnos por ellos, y sobre todo en el caso de que existan aspectos personales que en algún momento determinado nos compartan, ¿no? Yo pongo muchas veces el hecho de si sabes que alguien de tu equipo ha tenido que llevar a su hijo a una prueba médica, pues al día siguiente está genial que te puedas acordar y preguntarle cómo ha ido, por ejemplo. Son aspectos que hacen que la comunicación emocional se dé de una forma mucho más natural y tenemos una información valiosa porque trabajamos con personas que le pasan cosas en su día a día, y es muy importante tener ese punto de poder darnos cuenta de lo que realmente pueda estar ocurriendo en sus vidas y poder preguntar, ¿no? Y hacer un poco de update, ¿no? Con cada una de las situaciones que tengan, porque esto hace que luego la comunicación propiamente en la organización mejore. Vale, si nos centramos en la parte de la comunicación en las habilidades sociales, yendo un poco más hacia adentro, en el hacer una crítica es de las situaciones que vemos nosotros que es más conflictiva dentro de las organizaciones en las que trabajamos, porque es que no sabemos hacer críticas, y si un manager no sabe poder hacerle una crítica a alguien de su equipo, puede ser que se lo cargue, y lo siento por ser tan claro en este sentido, pero comunicamos de forma más asertiva o podemos perder a la gente de nuestro equipo. Por tanto, aquí hay una serie de puntos, ¿no? Que es un pequeño orden, ¿no? Empezamos por el cuándo, luego especificamos cuál es la pérdida o lo negativo, explicamos el por qué, luego aplicamos el cambio de conducta que queremos proponer, con un me gustaría o con un preferiría, y acabaríamos con un por qué, ¿no? He puesto un ejemplo bajo que podéis ver todos. Pone cuando te diriges a tu compañero en un tono agresivo, ¿no? Imagínate que esto se lo está diciendo el manager a alguien de su equipo. Cuando te diriges a tu compañero en un tono agresivo, se genera un ambiente negativo en el departamento. Esto no solo afecta a ese compañero, sino al departamento al completo. Por tanto, me gustaría que pudieras dirigirte a él en un tono cordial.
De esta forma vas a conseguir una mayor colaboración por su parte y mejorar el clima laboral. Aquí tendríamos un ejemplo que lo podéis coger y replicar y llevarlo a vuestra organización de una crítica bien construida que no va a generar problemáticas, que se entiende bien, que facilita el cambio y que, sobre todo, hablamos en beneficio de toda la organización. Por último, si hablamos de recibirla, es importante entender que hay 3 niveles dentro de la recepción de la crítica. En primer lugar, podemos estar de acuerdo con todo, es decir, cuando alguien de nuestro equipo nos hace una crítica, podemos estar de acuerdo con todo porque tiene razón en todo y por tanto se la damos. También puede ocurrir que podemos estar de acuerdo con parte de la crítica, quizá porque se han utilizado palabras, ¿no?, como siempre, nunca, y todo esto hace que bueno, pues que realmente esto no sea así y por tanto podemos estar de acuerdo con que en ese momento o en esa situación no lo he hecho correctamente, pero que de forma general no estoy de acuerdo con esa parte de la crítica. Y por último, quizá no esté de acuerdo con nada del contenido de la crítica, pero sí que tengo que estar de acuerdo con el hecho de que me pueden hacer una crítica. Por tanto, cualquier crítica de un miembro del equipo a su manager o a su coordinador es una oportunidad para mejorar. Hay que trabajar esa parte del ego y tener en cuenta que no tenemos que saltar y que no nos tenemos que defender porque realmente tenemos una oportunidad de mejora muy grande que nos dejamos fuera cuando aquellos miembros de nuestro equipo que quieren hacernos una crítica lo hagan y por tanto encontraremos un beneficio palpable con ello. Vale, por tanto, por último, y acabamos, a nivel de los beneficios globales que tiene esta comunicación abierta y emocional dentro de las empresas, de cara a la organización, mejora la cultura empresarial, es decir, es más positiva y es más atractiva, incrementamos la fidelización del talento, aumentamos la productividad global, ¿vale? Sobre todo, si nos centramos en la parte de los empleados, vamos a conseguir tener empleados que están más valorados, más comprendidos y gracias a poder trabajar en la parte emocional van a poder reducir los niveles de estrés y ansiedad que a día de hoy es el principal problema que vemos en las organizaciones. Y dentro ya del propio equipo vemos una mayor cohesión, colaboración, una mayor resolución y más rápida de los conflictos y obviamente mejora el vínculo entre el manager y el colaborador. Por tanto, muchísimas gracias. Quedo por si hay alguna duda y tenéis mis datos de contacto también. Agradezco muchísimo, bueno, lo que comentábamos, Agustín. Y nada, estoy abierto a cualquier cosa y tenéis la presentación también para vosotros y mi contacto para cualquier cosa. Pues muchísimas gracias, Alejandro. Gracias por tu tiempo y por tu exposición. Por aquí te pregunta César, dice Alejandro, agradezco que nos puedas dar un ejemplo de evaluación CSQ y Sí. Vale, si quiere, lo que podemos hacer es que me escriba directamente y le podemos mandar esta evaluación al compañero para que la pueda ver y en el caso de que la quiera aplicar, está abierta, ¿eh? Son pruebas que están abiertas en la web y la pueden encontrar. tenéis por ahí también, os hemos compartido el perfil de Alejandro Pereira Zambrano y tenéis también aquí su correo y tenéis también su página web, ¿de acuerdo? Si queréis podéis Perfecto. contactar con él y vamos a dar paso, Alejandro, a la siguiente persona para no retrasar el Genial. programa. ¿De acuerdo? Muchísimas Gracias. gracias.